um, con el consejo del abuelito Pedro, que la semana pasada estuvimos viendo su palabra en su primera carta, donde hablábamos del llamado a hacer el bien que está incluido en ella. Ahora yo quisiera enfocar la carta desde el punto de vista de la crisis de nuestro tiempo, y por eso titulé este mensaje "Estos días". Y desde que yo comience a leer la palabra se van a dar cuenta por qué le llamé "estos días". En Primera de Pedro capítulo 4, desde el versículo 7 en adelante, el apóstol dice: ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Si se fijan, el abuelito Pedro, digo así como les expliqué la semana pasada, porque Pedro fue un elemento clave en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, y especialmente en el inicio de la iglesia del Señor Jesucristo luego que el Señor se fuera. Recordamos a Pedro dando el primer paso en el día de Pentecostés para comunicar el mensaje de salvación, el mensaje del evangelio a toda la población. Y vemos el protagonismo del apóstol en los primeros días, en los primeros meses y años de la iglesia, de cómo él era definitivamente un líder en el que finalmente las cosas se consultaban y Dios mismo en los cambios y en las cosas que iba introduciendo en la iglesia, agarraba a Pedro, le daba una visión, lo mandaba aquí, lo llevaba allá, y de repente tenemos un caso como el caso de Cornelio, para entender la realidad de que Dios tenía salvación para los gentiles, para los no judíos. Entonces, Pedro es definitivamente un protagonista principal en todo el drama de la iglesia primitiva, en la iglesia en sus primeros años. Pero llegó un momento en que la iglesia explotó. Número uno, la persecución comenzó y la gente se dispersó mucho más allá de las regiones de Judea y de Jerusalén, en muchas áreas del Asia Menor, y entonces el asunto ya no estaba tan en las manos. Acuérdense que en aquel tiempo ni siquiera el sistema de correo se parecía al sistema de correo que nosotros tenemos ahora en nuestros días. Y mucho menos hablar de nada como el internet, ¿verdad? Ni los FaceTime, ni las comunicaciones instantáneas alrededor del mundo vía satélite y todos los recursos que tenemos hoy día. En ese sentido, la iglesia se les fue de las manos a Pedro y al grupo que estaba dirigiendo desde Jerusalén.
Y, pero la conexión, pero la unidad de la iglesia se mantenía. Y Dios levantaba nuevas gentes como el apóstol Pablo, que en ocasiones venía a Jerusalén para reportar y para hablar de lo que Dios estaba haciendo. Así que el apóstol Pedro de repente llega a un momento en el que él está tratando de bendecir a toda esta estructura que Dios ha creado con una extensión muy vasta para aquellos tiempos. Y en ese sentido, él escribe una carta, y escribe una carta como abuelito, no para necesariamente para tratar un solo aspecto, sino más bien para darle fundamentos y para darle un consejo sano a su familia de la fe. Y en ese consejo sano, nosotros tenemos que entender cosas que son definitivamente de nuestro interés. Estamos viviendo días en que la frase que él dijo realmente la dijo para nosotros, como en algún momento se hace referencia en las escrituras, ahí mismo en su carta. Ya se acerca el fin de todas las cosas. El apóstol está hablando de cómo el futuro, las promesas, las profecías y el cumplimiento del propósito de Dios para el hombre estaba llegando a un momento crucial. Un momento que tenía muchas particularidades de las que nosotros debemos estar conscientes y por lo tanto tener una vida apropiada, una vida para que nosotros número uno, ejerzamos el papel que estamos llamados a ejercer. Que no seamos confundidos por el tsunami de informaciones, de pensamientos, de filosofías y de cuánta locura se nos está ocurriendo a nosotros los hombres. Que no nos dejemos, que no perdamos la pista, que no perdamos el camino que estamos llevando. Y para eso él de repente nos escribe tomando. En este momento voy a tomar 3 elementos principales. En primera de Pedro capítulo 1, en el versículo 3 al 6, si esto quiere funcionar, dice: alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo, para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe, hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. El fin de todas las cosas, los últimos tiempos. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Aquí hay un elemento clave del que vamos a ver expresiones y que se reitera a través de toda la carta, y les voy a explicar cómo. Pero es el elemento de la salvación. Él dice que ustedes están siendo protegidos mediante la fe hasta que llegue la salvación. Hay un elemento que no podemos perder de vista. Es que estamos aquí en medio de un proceso
que va a terminar en la manifestación completa de la salvación que Dios nos ha dado. Ya tenemos expresiones, ya tenemos evidencias de esa salvación por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Pero estamos aquí y vamos dirigidos a esa salvación que ya comenzó y que ya trae resultados y que en ese sentido nos prepara para vivir los días que estamos viviendo. En ese mismo capítulo, él hace otra referencia a esa salvación. En el versículo 1, en el capítulo 1, versículo 10, dice: los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes estudiaron cuidadosamente esta salvación. ¿Ok? Estudiaron cuidadosamente esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos. ¿Ven lo que mencioné anteriormente? Sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron el Evangelio por medio del Espíritu Santo enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar estas cosas. Vamos a estar claros. El apóstol, como un abuelo, como que sienta a sus nietos ahí frente a él y les dice: ok, esto es lo que estamos viviendo ahora y esto es lo que ustedes necesitan entender. El primer punto que les dije de lo que se necesitaba, que aparece en la carta, no es otra cosa sino la realidad de la salvación. Cuando el apóstol le habla a ellos, él no viene a hablarle de todos los problemas que hay, de todas las dificultades, de todas las cosas que tienen que lograr. No, él comienza recordándoles quiénes son ellos. En el capítulo 1, él comienza diciendo: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según la previsión de Dios el Padre mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre. Que abunden en ustedes la gracia y la paz. Como decirles: mis nietecitos, los quiero mucho, así que presten atención a lo que les voy a decir. El énfasis que nosotros encontramos aquí es que nosotros somos elegidos. El énfasis es de que somos especiales, porque somos escogidos de Dios y somos extranjeros en este mundo. Y especialmente el grupo de gente que él les estaba escribiendo en ese momento vivían la particularidad de estar dispersados por diversas regiones del mundo: el Ponto, Asia, Capadocia, Asia. Esta gente eran escogidos a través de la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Entonces, en ese sentido, de esta misma palabra podemos ver lo que él quiere decir con la salvación. Él comienza hablándoles de su salvación y esto es lo que él quiere decirles de la salvación. Número 1, somos extranjeros en este mundo. Es lamentable que todavía nosotros
muchas veces hacemos tremendo esfuerzo para identificarnos con el estilo de vida del mundo. Las modas, las aspiraciones, los lugares, las carreras, las profesiones. Hacemos tremendo esfuerzo para no ser considerados ridículos. Pero la verdad es, mis hermanos, que nosotros no somos como el mundo es. Jesucristo, mientras oraba en Juan capítulo 17, le dijo al Padre: Padre, ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Pero muchos de nosotros no acabamos de entender eso y seguimos sintiéndonos acomplejados porque no tenemos lo que tiene aquel, porque no hacemos lo que hace aquel, etcétera, etcétera. No, pero el mensaje del abuelito Pedro dice: no, nosotros somos gente salvadas, nosotros somos gente elegidas, nosotros somos gente escogidas, somos gente especial con una especialidad que el mundo no puede producir con toda su tecnología ni el avance científico que tenga. Estamos en este mundo, pero no pertenecemos al mundo. Me acuerdo una canción que cantaba Estanislao Marino, decía: no puede el mundo ser mi hogar, no puede el mundo ser mi hogar. Entonces, la salvación implica eso. No estamos embarrados como está el mundo, no estamos estancados como está el mundo, no estamos confundidos como está, no estamos amarrados por el pecado como está el mundo. Somos diferentes. También la salvación implica que somos, al ser diferentes, no simplemente lucimos diferentes, sino que tenemos una identidad diferente. Somos elegidos. Somos elegidos para ser ganadores. No somos víctimas del resultado de un desbalance social en la vida. No. Yo no tengo, pastor, todo el dinero que tiene aquel. Yo no tengo las circunstancias políticas de aquel. No tengo las circunstancias migratorias de aquel. No. Dios dice: tú eres elegido. Tú eres salvado. Tú eres un ganador, uno que ha vencido. Bendito sea su nombre. Somos gente seleccionada para ser héroes en el drama de la vida. Muchos de ustedes quizás no saben esto, pero cuando yo era niño, ¿usted qué sabe de eso? Íbamos al cine, en aquellos tiempos costaba 10 centavos, 15. Bueno, este tenía techo y tenía 2 pisos, y en el piso de arriba no habían asientos como tales, sino eran escalones de madera. Y uno se sentaba en los escalones, y el que estaba detrás de usted se sentaba en el escalón de más arriba, ponía los pies detrás de usted, ¿verdad? Y recuerdo yo, especialmente con las películas de vaqueros, que éramos muy expresivos en el cine. No era como ahora que todo es tranquilito. No. Cuando a la novia del protagonista la agarraba el malo y la tenía ahí, que la iba a matar ahí a punto. Entonces allá por una colina venía de repente una sombra que se iba poniendo más clara. Ahí venía el protagonista. ¿Y sabe qué pasaba? Ese cine se iba abajo.
y daban con los pies en los escalones y se oía la bulla. Pues quiero que sepas una cosa. Si el mundo tiene que hacer una bulla, es por alguien, es por la iglesia del Señor Jesucristo. El abuelito Pedro nos recuerda que nosotros somos escogidos. Nosotros somos diferentes, pero ¿sabe por qué somos diferentes? Por un tercer punto, y es que esa nueva realidad nuestra está definida por la obra santificadora del Espíritu Santo. No es porque yo soy tan buen mozo como Dios me hizo. No, es por la obra que el Espíritu Santo ha hecho en mí. Yo pertenezco al grupo escogido. Amén. No es por mis méritos. La gracia de Dios me alcanzó, pero lo que me definió, de acuerdo a lo que dice esa escritura, lo que me definió es la obra santificadora de Jesucristo. Dice que los elegidos extranjeros dispersos por todos estos sitios, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu. El Padre previene, el Padre lo ve por la obra santificadora del Espíritu, dice su palabra. Somos especiales. La obra de su Espíritu está en nosotros. Aleluya. No simplemente somos un grupo de una organización social que tiene un nombre y está registrado en las estructuras sociales de este país o de cualquier otro. No, somos definidos, los que nos dan la identidad y lo que nos hace especial y escogido es la obra santificadora del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso Pedro, cuando predicó aquel mensaje en día de Pentecostés, dijo: arrepiéntanse y van a recibir el Espíritu Santo prometido. Aleluya. La presencia de Dios en nosotros de una manera determinante, de manera tal que en Romanos capítulo 8 el apóstol Pablo dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Pedro, el abuelito Pedro, no quería que sus nietos ignoraran esto. Aunque también, aparte de todo lo maravilloso de esa salvación también implicaba un propósito, una ley de vida, un norte para caminar, y es que estamos para obedecer a Cristo. No estamos para tener una casa en Beverly Hills, o en la montaña, o en la costa de la República Dominicana. No, estamos puestos para obedecer a Jesucristo. Es para cumplir su plan. Es para actuar en pos de lo que Él nos delegó para que fuéramos la luz del mundo y la sal de la tierra. Por eso somos un pueblo, real sacerdocio, nación santa, encargados de proclamar las buenas nuevas de salvación a toda la humanidad. Entonces, cuando Pedro escribe esta carta, él se ocupa de que ellos entendieran que eran salvos, que eran especiales, que no eran víctimas en el catástrofe. Oh sí, a Mami Gela está bregando con cáncer, a John tuvieron que operarlo los otros días, a Madeline se le acaba de morir su papá, pero no somos víctimas. Somos elegidos.
somos transformados por la obra purificadora del Espíritu Santo, somos extranjeros en este mundo. Y me disculpo. Tenía que haber apagado esto. Ok. ¿Entienden esto? Mis hijos, les voy a hablar de una etapa crítica de la vida, dice el abuelito Pedro. Se acerca el fin de todas las cosas. Las profecías acerca de los últimos días hablan de cosas terribles, de gran tribulación, de la aparición del anticristo, de gobiernos totalitarios mundiales que obligan a la gente a hacer cosas y que van a engañar hasta los elegidos, dice en una parte la palabra de Dios. Son días difíciles, son días malos, pero Pedro recuerda, les estoy hablando de esto, pero no se olviden quiénes son ustedes. Amén. Ustedes son salvos. Ustedes son elegidos. Ustedes son transformados por la obra del Espíritu Santo, santificadora. Y ustedes tienen un propósito, y es llevar a cabo la obra que les encomendó el Señor Jesucristo. Ahora bien, el abuelito nos recuerda esto para decirnos, yo sé que les estoy hablando de días difíciles. Yo sé que ustedes están viviendo situaciones en las que a veces ustedes se preguntan qué es lo que está pasando. Porque el segundo aspecto para ver en su carta es el aspecto del sufrimiento. Sí. Aparte de que somos quienes somos, de la bendición que hemos recibido, de las bendiciones que somos, de la obra que Dios ya ha hecho y de la gran obra y labor que solamente nosotros podemos hacer, el asunto trae consigo dificultades que son dolorosas. En el capítulo 1, versículo 6, el apóstol dice, esto es para ustedes motivo de gran alegría, todo lo de la salvación, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. El estado de este mundo y la naturaleza del propósito de Dios implican un desacuerdo que trae un conflicto en el cual los cristianos pasan dificultades. El mes de noviembre ahora se celebra el día de la iglesia perseguida. A nosotros ya nos están persiguiendo y nos van a perseguir más seriamente. Pero hay otros hermanos nuestros que por decir yo creo en Cristo los están matando. En África, en Medio Oriente y otros países. Entonces, el abuelito nos dice, yo sé. Y en el capítulo 4 dice, no se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido. ¿Recuerdan eso? Ustedes son los santos, ustedes son los buenos. Pero eso no implica ausencia de problemas. Sí, en los últimos días todavía el aspecto problema va a ser más difícil. Pero ¿saben lo que dice él? Es que Cristo venció porque sufrió en el cuerpo. Capítulo 4, versos 1 y 2 dice, por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman ustedes también la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para vivir el resto de su vida terrenal no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Nosotros somos a veces especialistas en acomodarnos para satisfacer nuestros apetitos viciados.
yo quiero ser pastor para que todo el mundo me quiera, me abrace, me bese y me den esto y me den aquello. Y entonces, bueno, es chévere ser pastor, ¿verdad? Si es así, eso está bueno. A veces nos confundimos porque seguimos persiguiendo vicios en vez de el cumplimiento del propósito de Dios. Y es una gran confusión nuestra el continuar viviendo tratando simplemente de tener placeres. En la filosofía eso se conoce como hedonismo. Es esa persecución del placer que lleva a la gente a extremos tontos y absurdos, viciados, traumatizantes, como aquellos que comían y para seguir comiendo iban y vomitaban lo que comían para volver a comer otra vez, porque le quepa en el estómago. Y no se debe hablar de los placeres sexuales, donde habían hasta templos con sacerdotisas para que la gente fuera a hacer sus sacrificios, ¿verdad? A veces la iglesia se confunde porque seguimos persiguiendo el estar cómodo, seguimos persiguiendo la comodidad, el placer, el bienestar. Por eso, cuando el abuelito habla, el abuelito nos dice: no, mis hijos, el asunto, en vez de ustedes acomodarse, ustedes deben de seguir el mandamiento para acomodarse al mandamiento. Y esto implica, si ustedes ven en el capítulo 3, someterse a las autoridades, las esposas someterse a los esposos, los esclavos someterse a sus amos, los esposos tratar a su mujer como vaso más frágil. Y en fin, dice en el versículo 8, finalmente vivan en armonía unos con otros, sean compasivos los unos con los otros, ámense como hermanos, sean compasivos y humildes, no paguen mal con mal ni insulto con insulto, sino que bendigan, porque para eso han sido llamados, para heredar bendición. El abuelito sabe, somos benditos, somos especiales por la obra santificadora del Espíritu y tenemos el propósito de obedecer a Cristo. Pero vivimos, especialmente en estos tiempos finales, en días terribles. El descarrío es inaguantable. Y como dice en el libro de Job, cuando nosotros pecamos, me hace daño a mí y al Hijo del Hombre como yo. Y lo que el mundo en este tiempo está buscando es quitarse todas las cuerdas de Dios de encima para que Dios no los gobierne. Y todo eso lo que trae es más sufrimiento, el abuso, las diferencias, la estupidez, la confusión, el rechazo a Dios y a lo que pertenece a Dios. Y por tanto la iglesia está siendo rechazada terriblemente. ¿Qué dice el abuelito que tenemos que hacer? Somos gente especial, somos gente de salvación. Amén. Pero son días de sufrimiento, son días de grandes dificultades. Eso no es raro, eso no fue porque nos equivocamos, eso no es porque Dios no está con nosotros. Piensen en el ejemplo de Cristo. ¿Cómo debemos vivir entonces en los tiempos en que se acerca el fin de todas las cosas? ¿Cómo debemos vivir? El apóstol Pedro ahí
en el primer capítulo, después que le habla de la salvación y de los sufrimientos, habla de dominio propio. Necesitamos dominio propio. Y él comienza diciendo en el versículo 13, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio. Pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Primeramente, vamos a aclarar. Tener dominio propio implica disponerse, tener una disposición de acción. Tenemos que estar dispuestos a actuar. Y en este caso es la capacidad de hacer lo que es correcto cuando es correcto. Dominio propio es el ejercicio de nuestra libertad para escoger honrar a Dios con nuestras vidas, no importando el precio. Es la sumisión, es someter nuestras voluntades a los nuevos valores y metas que Dios nos da para vivir en esta vida y para la eternidad. Es vivir, someter nuestros sentidos a la influencia de la luz de Dios. Dominio propio es darle muerte a quien yo era para permitir que Cristo viva en mí. Amén. Pero en términos prácticos vamos a ver dominio propio aplicado en tres maneras diferentes. Y en este caso, cuando dice dispóngase a actuar con inteligencia, que en la versión Reina Valera del 60 dice que ciñamos los lomos de nuestro entendimiento, está hablando de que necesitamos premeditar nuestras acciones. Nuestras vidas deben de ser el resultado de acciones que nosotros premeditamos o planificamos o establecemos antes de hacerlas. Nosotros fácilmente vamos a la iglesia, hasta ir a la iglesia muchas veces, porque aquel me llamó y dijo, vámonos para allá, hoy vámonos para allá, y me empujó, ok, estamos en la iglesia. Pero hay otro que, hey, voy para tu casa, hoy es domingo, no importa, voy para allá, Pueblo Caldero. Ahí se dejó. Mi preparación como cristiano, el entendimiento del evangelio, bueno, vamos a ver lo que pasa. Deja ver lo que ponen en Facebook. No es porque yo sé que la iglesia planificó que yo necesitaba este entrenamiento y tiene un capítulo a tal hora, tal día, y yo premeditadamente y ejercitando mi dominio propio, digo, yo voy a coger la clase. Yo voy a estar en ese grupo de oración. Yo voy a compartir el evangelio con alguien esta semana. Eso se llama dominio propio. Eso se llama actuar con inteligencia. Y entonces eso llega a la expresión más preciosa de lo que es la vida de un hijo de Dios. Y es que vivimos en santidad.
eso, entre aún amigos nuestros, es una utopía. Es un concepto irreal. Nadie va a ser santo. Porque somos pecadores y vamos a seguir siendo pecadores. Y te lo dicen así con este derecho y esta cosa. Nosotros que hemos recibido la luz de Dios, tenemos que decidir si vamos a oír a Dios o si vamos a oír al hombre confundido en su pecado. Sean santos en todo lo que hagan. ¿Cómo yo voy a ser santo? Aplicando el dominio propio. Lo que voy a hacer esta semana no va a ser fruto de la suerte. No va a ser fruto de las llamadas telefónicas que me hagan ni de los comerciales que pongan en la televisión, sino que va a ser fruto de un plan que Dios me dio para honrar a Jesucristo en mi vida. ¿Entiende eso? Eso se llama dominio propio, que se necesita para nosotros vencer en medio del caos, la crisis, el dolor y la confusión que existe en los últimos tiempos. Dominio propio, en otro sentido, en la misma carta, en el capítulo 4, se habla de una mente clara o una mente despejada. Capítulo 4, versículo 7 dice, ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que para orar bien, oigan esto, podemos estar orando cosas que no deben ser. Para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Sobrios y con la mente despejada. ¿Sabe? A veces la lucha es tan fuerte y hay tantas cosas. Aparte de que aquel está hablando mal de mí, me hicieron un engaño en el teléfono, en la página de Facebook o en el internet, y tengo al niño enfermo, y hay toda clases de problemas a mi alrededor, de manera tal que vámonos de aquí, vámonos para otro estado a ver si empezamos de nuevo y salimos de toda esta cosa. Si no hay otro que dice, date un baño con rompezaragüey. Ven que yo tengo una amiga allí que te va a leer la baraja. La taza, sí, la taza la voltean ahí, lo de que se seque con el último chin de café. Tan bueno que es. ¿Verdad? Y otros simplemente llamamos al amigazo, a la amiguita de verdad o lo que sea, y una gente que sabemos que me va a decir que sí a todo lo que yo le diga. Y por ahí nos vamos. Y que se pierda todo. ¿Qué importa? Después le echamos la culpa a otro. No, eso fue Nio. Eso fue, Nio fue que se puso a hablar de eso. Yo no sé. Eso no es culpa mía. Es que este gobierno es una cosa seria. No, pero que el vecino. Con la mente clara, dice la palabra, sobrio. ¿Sabes lo que se logra cuando tenemos sobriedad y cuando tenemos la mente clara sobre quiénes somos nosotros, sobre quién es el que está al lado tuyo, sobre quién es aquel que Dios te ha mandado a predicarle? Es que nosotros amamos a quien tenemos que amar. Es que aprendemos a amar sabiendo que porque Dios me amó a mí, yo tengo que amar a mi hermano. ¿Entiende eso? Hay gente que quiere lograr eso sin Dios y de repente están en una trampa egoísta. Se vuelven tribales y entonces hay tremendo odio para los que no son parte de ese grupo. Pero si tenemos dominio propio,
con una mente clara de que todos fuimos creados por Dios y que Jesucristo murió por todos, entonces vamos a mirar aún al enemigo como una criatura de Dios que está en rebelión y se está a punto de perder en el infierno, pero que si Dios lo ama, yo tengo que amarlo también y tratar de ayudarlo a pesar de que me dio un golpe bajo. ¿Entiende eso? Dominio propio, una mente clara. Nosotros tomamos muchas decisiones. Porque viene un predicador bien fogoso. Ven acá, boom, te tumbo y te tiro y ya. Y entonces te digo otra cosa. La tercera es dame algo. You know? El pastor es aburrido, tú sabes, siempre está ahí majando una misma cosa, majando, tratando de que uno sea. Me gusta el movimiento, la popularidad, el swing, el estilo. Dominio propio con una mente despejada. El resultado de eso es que nos vamos a amar unos a otros. Y finalmente, en capítulo 5, versículo 8 y 9, dice, practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Dominio propio tiene que ver con actuar premeditadamente. Dominio propio tiene que ver con tener claridad en la mente de cuál es la realidad. Y dominio propio tiene que ver con que estemos conscientes y alerta. Que tengamos el radar prendido todo el tiempo, de que estemos debidamente edificados. Lamentablemente no sabemos todo lo que está pasando en el mundo, especialmente con los políticos. Pero si nos mantenemos en la pista que Dios tiene preparado, vamos a recibir lo que Dios nos ha prometido. Aunque no sepamos lo que le está pasando a aquel. Como dice el salmista en el Salmo 73, en cuanto a mí, por poco mis pies resbalan al ver la prosperidad del impío. Uno se pone a estar poniendo la mirada donde no debe. Y parece que al impío le va bien, el traficante de droga compró otra casa y tiene otra mujer y también le compró una casa. Y yo digo, oye, yo matándome aquí de que para hacer las cosas bien y no salgo de una deuda. Pero dice la palabra, hasta que entré en el santuario de Dios y pude comprender el fin de ellos. Necesitamos dominio propio para estar alerta, no podemos dormirnos. ¿Y sabes cuál es el contexto de ese mantenerse alerta? Especialmente es porque hay guerra, es porque hay batalla, es porque hay quien atenta contra tu vida y la mía. Ahí donde dice practiquen el dominio propio y manténganse alerta, después de ese punto y seguido dice, su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Hay peligro alrededor. A los hijos le quieren enseñar toda clase de perversión sexual en estos días y lo quieren hacer a través de leyes e imposiciones. A la iglesia la quieren perseguir y hasta meterla presa por reclamar que los niños no nacen en árboles. Los niños nacen de la unión de un papá y una mamá. Su enemigo el diablo ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, dice la palabra de Dios, manteniéndose firmes en la fe. Dominio propio, hay que estar alerta. Uno no puede dejarse engañar, uno no puede dejarse arrastrar de que todos somos hispanos, de que todos somos dominicanos, de que todos somos italianos o boricuas.
Hay que estar alerta cuál es la obra que el diablo está haciendo. Entonces, mis amados, para cerrar, nuestro abuelito Pedro nos dice: mis hijos, no se les olvide que ustedes fueron lavados con la sangre de Cristo. Y por eso vamos a celebrar la cena del Señor ahorita, ahora cuando terminemos esto, para recordarlo, para que no se nos olvide que Jesús pagó el precio de nuestra redención. Que no se te olvide, el mundo se está cayendo en pedazos, pero esa salvación es tuya. Porque, como dijo el Señor Jesucristo, mis ovejas me siguen, mi Padre me las dio y nadie me las puede arrebatar de las manos. Mi Padre que me las dio es más poderoso que todos. Amén. Entonces no te dejes engañar. Nuestro abuelito nos está recordando que somos gente especial, gente que fue preseleccionada por medio de la santificación del Espíritu Santo y somos elegidos de Dios, somos victoriosos, no somos víctimas en todo el drama de la vida. Número 2, tenemos que recordar que eso no implica ausencia de sufrimientos. Este mundo está cada vez más en caos. Los últimos días van a ser más problemáticos y más difíciles y más dolorosos que siempre o que nunca, como lo quieran. Pero Jesucristo padeció en la carne, venció el pecado y es autor de nuestra salvación. Entonces, el estilo de vida que necesitamos en términos generales tener, dice nuestro abuelito Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, es un estilo de vida fundamentado en dominio propio. Y ese dominio propio es una meditación para vivir. Es vivir de acuerdo a un plan. Porque cuando Cristo nos hizo libres para que pudiéramos hacer ese plan. Para tomar decisiones con respecto a mi desarrollo espiritual, con respecto a cómo voy a adorar a Dios, con respecto a lo que voy a dar, con respecto a cómo voy a servir, con respecto al llamado que tengo de parte de Dios. Son cosas premeditadas. Eso se llama dominio propio. Dominio propio también implica estar claros y sobrios en nuestra mente sobre toda la realidad que nos rodea, no dejarse llevar de gente fogosa. No, ¿qué es lo que Dios nos ha enseñado a través del Evangelio? ¿Cuántos pasos para esto? ¿Cuántos pasos para esto otro? ¿Cómo es que Dios provee poder para vivir por su palabra y su Espíritu Santo? Y así podemos amarnos unos a otros. Amarnos por el dominio propio. Y finalmente, el dominio propio tiene que mantenernos con la antenita prendida, sabiendo que todo lo que brilla no es oro, que las tinieblas están trabajando de manera ocultas y engañosas. Y hay llamaditas por teléfono y hay prebendas que te traen para conquistarte, que tienes que rechazar, porque tienes claridad en la mente, porque tienes dominio propio. En estos tiempos, en estos días, más que nunca, tenemos que entender esa realidad. La palabra de Dios dice que hasta para orar bien necesitamos eso. A lo mejor hay alguien orando: ay Señor, que se muera la mujer de aquel para que se case conmigo. Ay Señor, que se muera aquel para que me dé la herencia. Estos días
tenemos que vivir en acuerdo con la palabra de Dios, y ya debo concluir, y voy a concluir recordándole la palabra de hoy. Ya se acerca el fin de todas las cosas. Así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. Practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. ¿Tú entiendes eso? Que tú y yo somos administradores de la gracia de Dios. ¿Sabe lo que es un administrador? Uno que maneja, que proporciona, que distribuye la gracia de Dios. Es serio. Dios piensa de ti mucho más de lo que tú te imaginas y mucho más de lo que tú te valoras. Cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así que Alfonso, sentadito en su silla, usted está sentado con el poder de Dios. El que toca, el que baila, el que canta, los que están allá atrás, Alfie, Aldeir, manejen esos aparatos contando con el poder de Dios. Porque no es relajo, es algo precioso. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Bendito el nombre del Señor. Inclina tu rostro, ponte de pie ahí donde estás y habla con el Señor. Dile si has entendido lo que se te ha dicho. Dile cuál es el reto que sientes, la dificultad que tienes. Dile gracias por lo que Él dice de ti. Si tienes que pedirle perdón porque se te ha olvidado, dile: perdóname, Señor, se me olvidó la redención, se me olvidó la salvación que me has dado, se me olvidó que me hiciste un elegido, un victorioso, santificado por tu Espíritu Santo. Díselo. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu Espíritu Santo, por tus misericordias que son nuevas cada mañana, Señor. Y porque tú nos amas y nos haces beneficiarios de la salvación que Jesucristo compró por nosotros en la cruz del Calvario. Santificado sea tu nombre. Perdona nuestras ofensas, perdona nuestros desvaríos, perdona nuestra inconsciencia y ayúdanos a vivir en tu poder. Ayúdanos a no temerle al sacrificio ni al sufrimiento, sino a tener dominio propio, fortaleza de carácter para honrarte, para entender la realidad, para tener claridad mental, para hacer planes y no ser víctimas de impulsos. Ayúdame a planificar mi crecimiento espiritual. Ayúdame a planificar cómo voy a dar fruto en lo que me has llamado.
Ayúdame a planificar mis ofrendas y mi servicio a ti. Ayúdame a bendecir a los que me rodean, a ser bendición para ellos. Padre Santo, que tu palabra permanezca con claridad meridiana en mi mente y en mi corazón. Y me dé coraje, me dé valor y me dé sabiduría para honrarte todos los días de mi vida. En el nombre de Jesucristo el Señor, te lo ruego. Amén y amén. Se pueden sentar. Podemos, mira, Edgar, podemos ya estar bien, estar listos. Podemos cerrar ahí atrás. Le voy a pedir que nos preparemos para tomar la cena del Señor. Yo creo que todos aquí somos de la casa y sabemos que celebramos la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La muerte que nos trajo salvación. La muerte que Él tuvo que sufrir y que todavía implica sufrimiento para nosotros, pero la muerte que da vida y resurrección. La palabra de Dios dice que cuando participamos de la cena del Señor debemos de examinarnos a nosotros mismos. Y si en algo le hemos fallado al Señor, pedir perdón antes de tomarla. O si en algo hemos tenido un conflicto con un hermano que está aquí, debemos arreglar ese conflicto antes de